Amén. Hermanos, la última semana María había ungido los pies del Señor Jesús. No sé si recuerdan ese evento tan maravilloso. María derramó su perfume caro en Jesús, la habían criticado, pero Cristo dijo algo muy importante. Déjenla porque está preparándome para mi sepultura. Faltaban 2 días solamente para que Él fuera a ser inmolado. Así que Jesús fue la única persona que nació con el único propósito de morir. Nosotros no nacimos para morir. Nosotros nacimos para tener una vida productiva, larga, casarnos, tener hijos, nietos si es posible, pero a veces el pecado nos corta un poquito ese futuro que tenemos y deseamos. Pero nadie nace para morir inmediatamente ni para vivir unos pocos años. Todos nacemos con un deseo, un propósito de tener larga vida. A los reyes se les honraba diciendo larga vida al rey. Esa era la mejor bendición y honra que se le daba a una persona. Entonces, cuando alguien te desea feliz cumpleaños y que tengas larga vida, nadie viene aquí para entregar su vida, para morir. Al contrario, quisiéramos vivir mucho tiempo. Solo hubo una persona cuyo propósito no era vivir largo tiempo, y fue nuestro Señor Jesús. Su propósito era venir a entregar su vida en sacrificio para pagar el pago por nuestros pecados, que era la muerte, la ira de Dios sobre Él. Así que nos quedamos en el versículo 12, y hoy vamos a continuar ahí en el verso 12, ¿verdad? Y dice claramente la Escritura que ahí, al día siguiente, lo habían ungido a Jesús, todavía traía el olor a nardo puro. La numerosa muchedumbre que había venido a la fiesta, déjeme ver, estoy en una versión rara, espéreme tantito, aquí estoy ya. Dice el versículo 12, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Muy bien. Hermanos, ya habían pasado algunos días de la fiesta, Jesús no había subido a Jerusalén, había estado en Betania prudentemente, la gente se preguntaba si subiría o no, pero ya saben que los rumores corren rápido, ¿verdad? Y las noticias corren como pólvora. Pues efectivamente, se corrió la noticia de que el Señor Jesús estaba por llegar a Jerusalén. E hicieron algo que solo se hace para recibir a los reyes victoriosos de una guerra. El pueblo se pone en las entradas de la ciudad y con palmeras y aclamaciones vitorean y celebran la victoria de un rey victorioso. Y eso es lo que hicieron ellos. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle como el Mesías, como aquel Salvador y Libertador. Y por eso gritaban la palabra Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esta palabra Hosana viene, es la combinación de 2 palabras en la lengua hebrea, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, en realidad, estas multitudes que estaban clamando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en realidad estaban cantando un salmo. Ellos estaban entonando un salmo que se llama salmo mesiánico, porque es un salmo que profetiza lo que Cristo iba a hacer, y precisamente profetiza la venida del Salvador a su pueblo. Y ese es el salmo que oramos al principio. Yo te invito a llegar temprano para estar orando juntos la palabra de nuestro Dios. Así que acompáñenme nuevamente al Salmo 118, versículo 22. Y yo quiero leer desde el versículo 22, como oró nuestra hermana Alejandra, la piedra que desecharon los edificadores. Se refiere al Mesías, al Cristo. Esa piedra que desecharon los expertos vino a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. En una construcción, en ese entonces las construcciones tenían una piedra fundamental en los ángulos y se llamaba cabeza de ángulo, sobre la cual se construía todo el edificio. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso es lo que comenzaron a cantar.
El versículo 24 es un canto que nosotros hemos cantado en muchas versiones. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Escúchame bien. En la profecía de Daniel se profetizó cuántos años y días pasarían para que el Mesías viniera y entrara triunfante. Los estudiosos y meticulosos han contado exactamente años y días y todos concluyen que exactamente el día en que el Señor Jesús entró victorioso por Jerusalén y dijeron, este es el Hosana en las alturas, se cumplió el versículo 24. Este es el día. No fue cualquier día, sino que justo en ese día el Maestro estaba entrando victorioso en Jerusalén. Así que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y lo siguiente que ellos hacen decir es, oh Jehová, sálvanos ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora. Si tú te vas a los originales, mi querido hermano, y puedes mirar lo que los números de Strong, el diccionario hebreo-español nos da, ahí en el versículo 25, la palabra sálvanos ahora, la primera palabra, te la voy a poner aquí, a ver si la podemos ver en grande, ¿verdad? Es esta, Yasha, Yasha. Y después la otra, ahora, es Na. Entonces, Yashana es lo que ellos decían. Yashana, sálvanos ahora. Y de ahí se deriva la palabra Hosana. Yashana, en el original. Y en realidad son dos palabras. Sálvanos, te lo rogamos. Es un ruego. Dice aquí que Na es te ruego ahora. No es cualquier ahora de ahorita, sino te lo ruego en este momento, te lo ruego. Entonces de ahí viene la palabra Yashana o Hosana en las alturas. Y continúa la lectura del Salmo 118, que no es casualidad que también nuestra hermana Rosalba, Dios le pusiera en su corazón que hoy compartiera basado en ese salmo, ¿verdad? Porque íbamos a tocar precisamente este cumplimiento. Oh Jehová, Hosana, te ruego, o sea, sálvanos ahora. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ellas estaban esperando, Jerusalén estaba esperando a un Salvador. Y aquí dice el 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Desde la casa, desde el templo de Jehová, os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, dice la Biblia. Simeón profetizó, luz a las naciones, luz a los gentiles, la venida de nuestro Señor. Y luego dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Los cuernos del altar, el altar donde se sacrificaba al Señor tenía 4 cuernos. Y normalmente esos cuernos tenían un propósito entre otros. Cualquier persona que se agarraba de los cuernos se abrazaba de la misericordia de Dios. Cuando dice atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, está hablando de la misericordia eterna que Dios tiene para su pueblo Israel. Está hablando de esa salvación tan grande y tan maravillosa que traía el Mesías, el Hijo de Dios. Así que, wow, ¿verdad? Ahora sabemos de dónde viene Hosana Yashana. Todo el mundo diga, oh, ¿verdad? Sí, así, eso exactamente, ¿verdad? Ok. Pero no solo eso. Cristo estaba cumpliendo profecía tras profecía, profecía tras profecía. Hermanos, la posibilidad para que una persona, solo una, cumpliera el 10% de las profecías que la palabra de Dios profetizaron acerca del Mesías Jesucristo es infinita. Prácticamente, matemáticamente, es imposible que una persona haya cumplido la cantidad enorme de profecías que nuestro Señor cumplió, por lo cual podemos ver la magnificencia de Dios. Debe ser impactante e impresionante para todos nosotros este gran hecho. Pero dice el versículo 14, y halló Jesús un asnillo, o sea, un burrito, y montó sobre él, como está escrito, dice el apóstol Juan. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de una asna, un burrico, un burrito o borrico, así le decían, ¿verdad? Un pequeño
burrito, una cría de burro, la cual tal vez hasta se veía el Señor pues simpático, tal vez hasta sus pies casi rozaban el piso porque era un animalito pequeño. Y la verdad aquí se salta el apóstol Juan toda la historia de cómo consiguieron al burrito, que lo dice Marcos, lo dice Lucas, cómo fueron, lo encontraron, etcétera. Pero en todo ese tiempo los discípulos iban rascando la cabeza, no entendían por qué sentado en un burro, por qué no mejor escogió un caballo, un elefante, un camello de perdida, pero un burrito, y luego ni siquiera un burro mayor, sino un burrito pequeño, ¿verdad? Hermanos, se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Siempre Jesús se movió en un bajo perfil. Siempre Jesús trató de ir despacito, ¿verdad? Esta vez no. Esta vez aceptó las palmas, el vitoreo, aceptó la alabanza, aceptó los gritos de júbilo, pero aún así en su corazón había una tremenda humildad. Jesús venía como el Salvador y la gente pensaba que venía a salvarlos del Imperio Romano, que era el rey, por eso decían el rey de Israel, y ya estaban esperando la victoria, los ejércitos que destruyeran a los romanos, pero no, él venía como el príncipe de paz. La profecía se estaba cumpliendo, entró manso y humilde el rey de paz. ¿Dónde está escrito esto? En Zacarías capítulo 9, versículo 9, una cita muy fácil de recordar, Zacarías 9:9, hablando del futuro rey de Sión, dice: alégrate mucho, hija de Sión, o sea, Israel, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y además salvador. Miren, hermanos, todos los salvadores de la historia no han sido justos. Tienen pecados, no han sido perfectos, pero este Salvador era justo. Este Salvador era el único que no había pecado. Pero mira cómo dice la Escritura, viene humilde. Di conmigo, humilde. Otra vez, humilde. ¿Cómo manifestó su humildad? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Otra palabra para un burrito chiquito es pollino. Un pollino, hijo de asna. Hermanos, pudiendo el Señor venir en un gran caballo blanco o negro, un caballo formidable, entrar con fanfarrias, con un gran ejército. No, el Señor no venía a hacer guerra. El Señor venía a traer la paz en nuestros corazones y a hacerle la guerra al mayor enemigo de todos, el pecado y la muerte. Pero un día, hermanos, un día sí regresará en un caballo, y por cierto, un caballo blanco. Acompáñame a ver lo que dice Apocalipsis 19:11. Dice el profeta, precisamente Juan también, el evangelista Juan, está recibiendo en Apocalipsis otra revelación, y ahora ve a Cristo diferente. Ya no lo ve en un pollino, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Me lo puedo imaginar, precioso, fuerte. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es uno de mis nombres más favoritos de Dios. Fiel y Verdadero. ¡Wow! No sé, es un nombre que me encanta. Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ahora viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego, un fuego consumidor. Y había en su cabeza muchas diademas. No solamente era una. Era campeón de campeones, vencedor de todas las diademas, hermano. Toda tentación que Jesús venció estaba ahí, lleno de diademas, lleno de coronas, para que me entiendas. Coronas de vencedor, medallas de oro en esta época sería. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cómo estaba vestido? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¡Aleluya! Su victoria fue a través de la cruz. Una ropa teñida en sangre. Era una ropa que tú podías ver que había sido bañada, había sido sumergida en su sangre preciosa. La sangre que nos da la libertad, nos da la salvación. Y su nombre es el Verbo de Dios. Todo el mundo diga, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente,
le seguían en caballos también blancos. ¡Wow! ¡Qué escena maravillosa! Entra el rey en un precioso y brioso caballo blanco, pero hay algo que llama la atención, que sus vestiduras están teñidas de sangre. Sin embargo, vienen atrás los ejércitos celestiales con lino fino y también de color blanco, limpio, y los caballos blancos también. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, dice la Biblia. Y él, el Señor, el Verbo de Dios, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un lugar donde se ponen las uvas, y desde siempre las uvas se han exprimido pisándolas. Esa es la tradición, y a través de pisarlas el vino se recoge por otro lado y después se deja fermentar. Pues el lagar del vino, de la ira, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, es pisado precisamente por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no quisiera estar en ese juicio tan fuerte, ser pisoteado por Cristo. Y en su vestidura y en su muslo escrito este nombre. ¿Cuál es? Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo me encanta ese canto que dice: Rey de Reyes, Señor de Señores, exaltado seas hoy. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Así que, hermano, un día el Señor Jesucristo regresará como un rey victorioso, pero en esta ocasión el rey entraba humilde en un pollino, porque era el Rey de paz. Él venía humilde porque, ¿sabes una de las cosas más maravillosas? Que él iba a ser exaltado. Y hay un principio en toda la Biblia, que el que se humilla será exaltado. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No, ellos no se preguntaban, pues, ¿por qué en un burrito? No comprendían al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Le habían hecho esto, le habían dado honra, le habían puesto palmeras, le habían honrado. Todas las cosas que le hicieron a Jesús, de eso se acordaron, recordaron y entendieron sobre todo. No comprendieron hasta que leyeron las profecías llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas en el pasaje paralelo, Lucas 19, desde el 37 voy a leer. Dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, venía Jesús, ¿verdad? Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos, los religiosos, de entre la multitud que le estaban zumbando los oídos, no podían aceptar esto, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, diles que se callen. Mira lo que están diciendo, ¿cómo se atreven? Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras gritarán, clamarán. ¿Qué quieren? ¿Que se oiga el sonido de las montañas y las piedras, o los dejo a ellos gritar? Qué contestación más tremenda y más maravillosa. Y cuando llegó cerca de la ciudad, mira qué interesante, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ah, caray, a ver, un momento. Está entrando Jesús triunfal, lo están vitoreando, recibiendo, coronando como el Rey, y en lugar de estar feliz y contento, Jesús, cuando ve la ciudad, al verla, comienza a llorar. ¿Por qué? Versículo 42. Oh, dice el Señor, si también tú, le dice a Jerusalén, conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si lo conocieses, si supieras lo que es para tu paz, si entendieras. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Así estaban las cosas encubiertas aún a los ojos de los 12 discípulos. Dios no quiere que vivas tu vida
sin conocer las verdades profundas de Dios. Dios quiere que tus ojos sean abiertos, hermano, a conocer. Cuando Jesús fue glorificado, vamos a regresar a esa cita tan maravillosa. Jesús fue glorificado. ¿Qué significa? Pero cuando Jesús fue glorificado. ¿Por qué entendieron hasta ese momento? Bueno, es cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús ascendió al cielo, cuando descendió el Espíritu Santo, entonces ellos entendieron. Pero repito, la gloria, me decía el Señor, la glorificación consistió en dejarse matar y vituperar como él iba a ser matado y vituperado, hermano. Más al rato vamos a ver unas palabras que él dijo aquí en este mismo pasaje. Pero escúchame, la gloria de Dios viene, la glorificación viene cuando un hombre y una mujer se humilla. Esto es muy importante, hermano, sumamente importante. Dios solo da gracia a los humildes. Esa es una ley fundamental. Uno de los 5 pilares de la Biblia, del cristianismo, es ese. Dios da gracia a los humildes. En realidad, el pilar es este. Todo en la vida cristiana es por gracia. A ver, dilo conmigo. Todo en la vida espiritual, en la vida de Dios, es por gracia. Pero la condición para recibir esa gracia es la humildad. Dios solo da gracia a los humildes. De hecho, mucha gente no ha sido salva, pero no porque no se le haya predicado el Evangelio. Y tampoco porque no lo haya entendido. ¿De qué nos sirve entender el Evangelio si no nos humillamos y decimos: Señor, yo reconozco mi condición delante de ti, soy la persona más vil y despreciable de este planeta, soy una rata de 2 patas, no merezco el cielo, no puedo ganármelo con mis méritos, no soy una persona digna, perdóname, te necesito un Salvador, porque hasta que tú no te miras tal y como Dios te ve, tú no quieres, tú no necesitas un Salvador. Tú puedes entender todo el plan de salvación, puedes entender que Dios mandó a su Hijo, me puedes explicar el Evangelio, pero mientras tú no te hagas humilde y digas: yo soy el que más necesito esta salvación, no hay salvación, porque Dios da gracia. Traducción: Dios da salvación a aquel que se humilla. Y cuando te humillas, entonces eres transformado y glorificado. Esta humillación que iba y estaba a punto de recibir nuestro Señor Jesús, era la condición necesaria, completamente necesaria, para que el Señor lo exaltara hasta lo sumo y pudiéramos leer lo que hoy leímos en Apocalipsis 19. ¿No te llama la atención la gloria, la majestuosidad con la que describe la palabra al Rey resucitado que vendrá? Bueno, para llegar ahí, Jesús tuvo que humillarse hasta lo sumo. Y como se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se hizo obediente, el Señor dice que lo levantó hasta lo sumo, hasta lo más alto de los altos, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y aún un nombre que ni siquiera conocemos, que apenas le va a recibir el Señor. Oh, no, eso ya empiezan a fundirse varios fusibles. Los míos ya se fundieron hace rato. Ya. No alcanza tanto voltaje, no estoy diseñado para tanto amperaje, no se puede. Así que ellos no entendían cómo iba a ser glorificado. Para ellos dice: ¿glorificado? ¿Y te vas a dejar matar? Pues si por eso te estamos exaltando como rey, no te mueras. Al contrario, vence a nuestros enemigos, destruye a Roma. Ellos no entendían, por eso en Lucas el Señor llora y dice: oh, si supieras que esto que viene es para tu paz, la paz con Dios. La más importante de toda la paz, de todos los tipos de paz que puedas tener, es tener paz con Dios y que Él perdone todos tus pecados. Amén. Amén. Muy bien. Dice el versículo 17: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Wow, hermano, todavía estaban súper maravillados del tremendo milagro, de cómo tan solo, dice aquí, mira, dice, estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Es lo único que hizo. Lázaro, sal fuera. Se acabó. No hizo más, no dijo otra cosa. Llamó a Lázaro por nombre y Lázaro, como pudo, hermanos, salió afuera.
Eso fue más impresionante. Yo creo que es más impresionante el que haya salido como estaba vendado y ciego, con el sudario en la cabeza, que la misma resurrección. Yo me quedo así. ¿Te puedes imaginar la expresión generalizada cuando lo ven ahí salir? ¿Verdad? Fue tan impactante que todavía estaban en boca de todos. Y no solo eso, corrió la noticia, verso 18, por el cual también habían venido la gente a recibirle. No solamente venían a recibirle, sino a ver a Lázaro, ¿no? Porque habían oído, ya se había corrido el rumor, la noticia del gran milagro. Dice aquí que era una señal, así le llamaban, señales de que Cristo Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Pero a los fariseos, al escuchar este milagro contundente, no se maravillaron en absoluto, sino que los fariseos estaban que no les calentaba ni el sol. Versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, por más de que queremos, mientras más queremos callarlo, más queremos eliminarlo, mirad, el mundo se va tras él, todo mundo se va tras él. Eran unos celos, eran un coraje, no podían, estaban más cegados que todos los demás y no podían entender que ese era el varón. Increíble, ellos conocían todas las profecías, sabían que el rey iba a venir en un pollino, pero como no lo entendían, pensaban que era algo simbólico, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué dirá que viene en un burrito? Y ahí estaban viendo al rey entrar en un burrico y no lo entendían y mucho menos se regocijaban con esto. Aleluya. En Marcos 11 se nos narra, en este ínter, ya Juan se salta esa historia, que Cristo volvió a entrar a Jerusalén y llegó al templo nuevamente por segunda vez. Eso fue al principio de su ministerio y al final. Y otra vez el templo estaba lleno de comerciantes y nuevamente el Señor Jesús limpió el templo y se echó fuera a todos. Pero una de las cosas que dijo fue esta: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo creo que eso hizo que ciertos griegos, versículo 20 dice aquí, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora, no necesariamente eran griegos de Grecia. Acuérdate que en ese entonces al que no era judío se le llamaba griego. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. Esclavos y libres, hombres, mujeres. Entonces el que no era judío era gentil o era griego. Entonces estos griegos que a lo mejor tenían totalmente ascendencia pagana y se habían convertido al judaísmo porque venían a adorar en la fiesta. Que un griego viniera a adorar era porque se había convertido al Dios de Israel. O tenían raíces o sangre judía, vete a saber, pero eran calificados como griegos. Cristo había dicho unos momentos antes, unas horas antes, al echar abajo todos los comerciantes, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero no para Jerusalén, para todas las naciones. Y entonces los griegos llegaron. Probablemente no eran griegos de nacimiento, pero se habían convertido al judaísmo y por eso estaban subiendo a adorar. Ellos se acercaron y algo que pidieron querían hablar con ellos porque el Señor limpió el templo. Pero lo que dice el verso 21 me llama mucho la atención. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¡Wow! Esto me encantó. Porque ellos no querían ver los milagros. Ellos no querían ver algún portento del Señor. Ni siquiera querían ver a Lázaro resucitado como venían los otros. A ver, ¿dónde está el que resucitó? ¿Dónde está el que resucitó? Déjame entrevistarlo para el canal 48. No. Yo quiero ver a Jesús. Aleluya, qué maravilloso. Felipe, al darse cuenta de que eran griegos, sabiendo que Jesús estaba en una situación medio tensa, no medio tensa, muy tensa, pues no supo qué hacer, ¿verdad? Si veían que Jesús traía griegos al templo o se relacionaba con alguno extranjero, tal vez daría motivos para que le consideraran un traidor y se pondría la cosa más difícil. Así que fue con Andrés, versículo 22, ¿verdad? Y fue con Andrés, y Andrés se caracteriza, es uno de los discípulos que siempre se encuentra trayendo a otros a Jesús.
Es aquel que va y le dice, ven, conoce a Jesús. Es como el de relaciones públicas, ¿verdad? En el gabinete de mi Señor Jesús era el jefe el gabinete, jefe de relaciones públicas, de política exterior, para que me entiendas. Así que Felipe pues va con Andrés, no va con ningún otro discípulo. No va con Pedro, no va con Santiago, no va con Santiago el menor, Santiago el mayor. No, va con Andrés, porque él sabe que él es el bueno para las relaciones. ¿Qué hacemos? Ni Andrés supo. Entonces dijeron, no, pues vamos a preguntarle al Señor Jesús. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Versículo 23. Fueron al Señor. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo. Lo primero que responde el Señor es este. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No se aclara, hermano, si Jesús los recibió o no los recibió, pero conociendo la gentileza de nuestro Señor y conociendo que Él dijo, todo el que a Él viene, todo el que a mí viene, no lo echaré fuera, todo lo que trae mi Padre lo recibiré, estoy seguro que Él no los rechazó. Pero el apóstol Juan se enfoca en la contestación de Jesús, donde finalmente dice que ahora sí es su hora, que su hora había llegado. Todo este tiempo, todos los capítulos que llevamos hasta ahorita, la respuesta de Jesús, no ha llegado mi hora, todavía no es mi momento, todavía no es mi momento, no me van a hacer nada porque todavía no es la hora. Y ahora sí, con todas las palabras, les dice a sus discípulos, al saber que los griegos querían venir a verlo, ahora sí llegó la hora. ¿Y sabes por qué? Yo puedo deducir que él sabía que a los suyos iba a venir y los suyos no le iban a recibir. Escrito está, a los suyos vino Cristo, los judíos, y los judíos no le recibieron. Así que los que sí les recibimos, los gentiles, los griegos, los mexicanos, los guatemaltecos, a eso se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que entonces, al ver que ya gente de otras naciones quería conocerlo de corazón, quería estar con él, quería entrevistarse con él, entonces dice, ahora sí, señal clara, ya llegó el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y acabo de decir que mi casa es casa de oración para todas las naciones. Bueno, que se cumpla que Dios abre la salvación a todas las naciones. Dice el versículo 24, hermano, el Señor no especificó en ese momento qué significaba que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y para que la gente lo entendiera, avienta una parábola más en el verso 24. Mira cómo dice el 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y les voy a explicar, dice el Señor, cómo va a ser glorificado. Y comienza una nueva ilustración, una parábola en el verso 24. De cierto os digo, con toda certeza, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, esto es algo muy sencillo de entender, muy obvio de entender. Tú y yo tenemos en nuestras alacenas granos de diferentes cosas, de frijol, de arroz, de trigo. Tú puedes tenerlos ahí y por siglos, por años, ahí los vas a tener y no va a pasar absolutamente nada, a menos que un día se te ocurra agarrar ese frijolito, ese arrocito, esa semilla de trigo y plantarla. Hasta que tú abres un hoyo en la tierra y pones esa semilla y la cubres de tierra, esa semilla se muere. Esa vida latente que tiene empieza a surgir. En lugar de que tú lo que ves es tierra encima y dices, ya se acabó, aquí terminó. Es como cuando enterramos a alguien y vemos cómo baja el féretro y sube y se empieza a poner la tierra y esa tierra te dice, se finí. Hasta ahí llegó, ya no hay más, es el fin. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que cuando tú plantas una semilla y la cubres de tierra, no es el fin, es el principio? Es el principio de la vida. Es cuando vas a empezar a ver que de esa semilla va a salir algo completamente distinto a la semilla y va a empezar a crecer una planta que al crecer va a dar fruto y va a dar miles de las mismas semillas que tú plantaste. Por eso dice el Señor Jesús, si el trigo, que tiene un potencial tremendo, no cae en tierra y muere, se queda solo. No sirve para nada, se echa a perder, no tiene fruto.
pero si muere, lleva mucho fruto. Si tú tuvieras la última naranja de este planeta en un futuro no muy lejano de grande escasez, serías un insolente si te comieras la naranja con todo y las semillitas, ¿verdad? A mí me gusta comerme todo. La manzana, yo me la como completa, hasta con el rabito. Bueno, el rabito sí ya lo tiro, ¿no? Pero todo lo que está en medio, vénganos tu reino. Y me como, mastico las semillas y va para adentro. Si yo hiciera eso en una manzana, ¿verdad? Que es más propia que los huesitos de la naranja, dirías, qué insensato este cuate, ¿no? Se acaba de comer la última esperanza de alimentación. ¿Por qué no guardó las semillas? Por lo menos si les enterró para tener en el futuro un árbol de manzanas y poder seguir comiendo manzana. Hermano, así de infructuoso es un fruto que no muere. Y así de infructuosa es la vida que no se muere y no renuncia. Por eso dice el versículo 25. Atención. El que ama su vida, la perderá. Ay, es que este granito está tan bonito. Mira qué bonito. Ah, está tan lindo, bien hechecito. ¿Ya viste? Lo tengo aquí guardadito. Pues la perderá. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, yo sé que el término aborrecer es muy drástico. En realidad lo que esta palabra quiere decir, el que desestima su propia vida. El que no estima su propia vida. Hermanos, vivimos en una sociedad donde todo el mundo nos predica de la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Ay, es que tienes una baja autoestima, ¿no? Y si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿y tú cómo ves? ¿Crees que sea importante que nosotros tengamos una buena autoestima? Nos diría este versículo. El que estima su vida, la perderá. El que desestima su vida en este mundo por causa de él, ¿verdad? Para vida eterna la guardará. O sea que aquí en el reino de Dios es perdiendo es como ganas. En este mundo es al revés. Aplasta a todos para que tú salgas encima de todos. Que se mueran todos menos tú. Y vas a ser grande. Y aquí no. Aquí te pones primero y el Señor te exalta. Y cuando creen que estás perdido, el Señor te levanta. Y aún de los muertos, dice la Biblia, nos va a resucitar victoriosos y todos se van a quedar con ojos. ¡Wow! Y nos va a honrar delante de todos nuestros enemigos, de todos nuestros detractores, de todos los que se pasaron de listos con nosotros. El Señor lo hará. Pero si nosotros renunciamos a nuestra vida. Por eso les digo que si no hay humildad, no hay gracia. Y si no hay muerte, no hay vida. Y a menos que tú renuncies a tu vida y a tu religión y a tus costumbres y a tu tradición y a tu carácter y a tu apellido y digas, Señor, yo soy un necesitado, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De a qué se refería? Pobre en espíritu, aquel que dice, Señor, yo te necesito. Una limosnita de gracia, por favor. Es como un homeless, es como un indigente que te extiende la mano en esa categoría. Dichoso el homeless de espíritu, porque ese va a estirar la mano y va a ser salvo. Así que, qué tremenda enseñanza. Y versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así que, ¿qué dice de la autoestima? No, el Señor no está buscando su éxito profesional, hermano. Él no entró en un caballo para apantallar a todos, no, Él entró en un burrito. Él se está negando, Él sabe que va a la cruz, no va al trono, va primero a la cruz y después de la cruz ya va al trono, hermano. Pero antes no. Él va a donde tiene que ir, hermano. Él dice, si alguno me sirve, sígame. Ahí es como manifestamos nuestra adoración, sirviendo, siguiéndole, donde yo estuviera. Ahora, ¿a dónde iba Jesús? Si alguno me sirve, sígame. ¿Sí, para dónde vas? A la cruz. Ah, no, ahí sí no. No, yo te sigo a resucitar a Lázaro. Te sigo a multiplicar los panes y los peces, pues para que no tenga yo escasez en esta carestía. Se está poniendo la canasta básica muy cara aquí en Estados Unidos. Te sirvo si hay una mansión para mí, ¿verdad? Pero seguirte a la cruz. Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Para dónde? A la cruz. Porque el que pierde su vida la ganará. Y donde yo estuviere, después de la cruz, ahí también estará mi servidor. ¿Quieres el cielo? Sí, gloria a Dios, todos quieren el cielo. Bueno, el camino es la cruz.
Y aunque tú y yo no hemos pasado por una cruz física como la de Jesús, sí hemos pasado por la cruz de negarnos a nosotros mismos y declarar delante de Dios con lágrimas en los ojos: Señor, perdóname, recibo tu gracia porque no merezco, me humillo delante de ti. Hay gente que está volteando a ver si sus parientes lo van a aceptar, quién le va a decir, para ver si acepta a Cristo Jesús. Por cierto, en ninguna parte de la Biblia se nos manda a aceptar a Cristo, porque nosotros no lo aceptamos. Él es el que nos acepta a nosotros. Se nos manda a humillarnos y recibirlo como el dueño y el Señor de nuestra vida, el Rey de Reyes. ¿Cómo le estaban recibiendo? Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hermano, quiero terminar con un salmo maravilloso. Y en este salmo, el Salmo 24, que no lo tengo aquí en mis notas, pero déjame ponerlo aquí, para que veamos lo que estaba sucediendo en Israel en ese momento y podemos entender. Porque alguno me dirá: Señor, explícame. Y el Señor les dice: no, es que ustedes no necesitan explicaciones, lo que necesitan es creer. Si me explico, porque le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Mira, no necesitan explicaciones. Ustedes lo que necesitan es creer en el Evangelio. ¿Y qué hay que creer? Bueno, hay que creer 3 cosas, 4 básicamente. Mira lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Lo primero que hay que creer es que Dios es el creador de todo lo que existe. Y aunque parezca obvio, mucha gente en esta época no cree que Dios es el creador. Gente sabia, científicos y todo, llegan a la conclusión de que mejor decimos que la nada fue la que creó todo lo demás. Y aunque es una tontería filosófica completa, ¿verdad?, prefieren darle crédito a la nada que darle crédito a un creador. Pero la gente inteligente y sabia dice: no, imposible. Todo tiene una causa y debe haber un creador. Así que la primera creencia es en el creador. Muchos están ahí. Sí, yo creo en Dios. Qué bueno, te felicito. ¿Los demonios también creen? Y por cierto, tiemblan, pero tú no tiemblas. ¿Tú tiemblas ante Dios? Bueno, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y vacías, ni jurado con engaño. Y dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Lo siguiente que tú y yo necesitamos creer es que Él es el Salvador de nuestra vida, de que no podemos tener manos limpias, de que no tenemos un corazón puro, de que hemos estado en cosas vacías. Vana significa vacías, que no tienen propósito. Vanidad de vanidades, algo vacío, algo superfluo. Ni jurado con engaño. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, no calificas. Para recibir la bendición del Señor necesitas la justicia del Dios de salvación. Dios nos justifica a través de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, la segunda cosa maravillosa es creer en el Salvador. Pero déjame decirte una cosa, escúchame bien, no basta. Porque todos los que estaban ahí creían que ese hombre en el pollino era el Salvador, era el Mesías. Y unos días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Oh, sigue leyendo. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, como los griegos, que no buscaban más que el rostro de Jesús. No querían los milagros, querían conocerlo a Él. Y mira cómo dice el 7 en adelante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este es un lenguaje que habla de los dinteles de las puertas gigantes de la ciudad de Jerusalén. Por cierto, eran las puertas de Jerusalén. ¿Saben cuándo se cantó este salmo por primera vez? Cuando entraba el arca, y David entraba con el arca a Jerusalén. ¡Abran las puertas de la ciudad! Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y otra vez dice: alzado puertas vuestras cabezas, porque algunas puertas no se abrían, sino se levantaban así, ¿verdad? En algunos castillos se levantaban así. Bueno, alzad vuestras cabezas, levántate, ábrete, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a repetir: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Qué es lo tercero que necesitas tú creer? Que Él es el Rey, que ya no eres tú el Rey, que ya no vas a gobernar tú, que va a gobernar el Señor. Y es ahí
donde tropezamos la mayoría de nosotros. Porque sí creemos en Dios, creemos que Jesús es el Salvador, pero no lo hemos recibido como el Rey. No se han abierto las puertas de mi corazón para recibir al Rey de Gloria. Queremos que sea el Rey, pero para nuestro beneficio, igual que los judíos, pues para que me vaya bien, para tener mucho dinero, muchas viñas, buena cosecha, paz, que gobernemos, que conquistemos a las demás naciones y no seamos conquistados. Todo lo que estaban deseando era para su beneficio, no para la gloria de Dios. Pero la glorificación de Cristo era ir a la cruz para que primero recibamos la salvación, y esa salvación es para aquellos que no solo quieren la salvación, sino quieren el gobierno de Dios sobre su vida. Cristo, la primera cosa que dijo al predicar es: arrepiéntanse porque el gobierno de Dios se ha acercado. Y ahí es donde ya no queremos. ¿Puedo creer en Dios? ¿Puedo creer que Jesús es el Salvador? Hasta ahí acepto. ¿Pero que Él reine sobre mí? No. Yo todavía quiero hacer mi voluntad. Bueno, si tú todavía quieres hacer tu voluntad, no has nacido de nuevo, estás en grave peligro y vas camino a una condenación eterna. Y por eso Jesús llora. Si tan solo supieras lo que era para tu paz. Si tan solo supieras quién es el que está entrando. Pero tus ojos y tu corazón está velado. Y ese velo lo quita el Señor. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, hermano. Vamos terminando todos juntos. Póngase de pie. Yo te invito, hermano, a ponerte de pie. Y a junto con los discípulos cantar Hosana al que viene en el nombre del Señor. Dice la Escritura que cantaban este canto. Hosana, verso 13, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aquí está lo que estoy diciendo para ti. ¿Quién? ¿A quién le cantamos? Al Rey de Israel. Bueno, Él es el Rey de Israel. ¿Es tu Rey? ¿Es mi Rey? ¿No te gustaría hoy rendirte completamente, humillarte delante de Dios? ¿No te gustaría decirle: Señor, yo reconozco que no soy nada sin ti? No solo creo que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que tú eres mi Salvador, pero hoy te pido que seas mi Señor. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Cuando Saulo de Tarso fue confrontado con la luz maravillosa del resplandor de Jesucristo y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento él se convirtió, y una de las señales de su conversión fue cayendo de rodillas. Dijo: Señor, Señor, dueño y Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo ninguna otra cosa más que estoy a tus órdenes, mi Señor. Ahora soy tu siervo, ahora soy tu súbdito. Quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy. Lo que tú me digas, eso voy a hacer, Señor. Desde aquí, hermanos, no sé si te das cuenta, en ese instante se acabó la voluntad de Saulo de Tarso. Ya no es lo que quería hacer Saulo de Tarso. Ya no es lo que planificó toda su vida y para lo cual vivió y ahorró todo su dinero. No, ya no. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso me recuerda que muchos de los siervos de Dios son llamados justo en el momento donde más dinero han tenido y lo dejan todo para la gloria de Dios. Aún sus discípulos en la pesca milagrosa habían pescado una cantidad enorme de peces que significaba mucho dinero y los dejaron en la playa para que otros los aprovecharan, pero ellos siguieron su tesoro, el Hijo de Dios. Así que, Hosana, sálvanos ahora. Dile: Hosana, sálvame. Sálvame ahora. Es un clamor. Hosana es más que una alabanza, es un clamor. Hosana, ven a salvarnos ahora. Ten piedad de nosotros, sálvanos ahora. Si tú no eres salva, si tú no eres salvo, hermana, hermano, amigo, amiga, entrégale tu vida a Jesucristo. Dile: sálvame ahora, yo te necesito.
Ven, Señor, a mi vida. Gobierna, oh Rey, mi vida. Desde ahora soy tu siervo, soy tu súbdito. Tú eres mi Rey. Dice la profecía: no temas, hija de Sión. He aquí tu Rey viene montado sobre un pollino. Imita su humildad. Imita su humildad. Era para que cayeras de rodillas y le dijeras: Señor, yo no soy digno de estar siquiera de pie delante de ti. Mis labios son labios inmundos y yo te quiero, Señor, que tú me salves, tú me transformes, tú tengas misericordia de mí. El que se humilla será levantado, el que se humilla será enaltecido, el que se humilla será glorificado como Cristo Jesús. Esa es la gloria de Cristo, haber cumplido la voluntad del Padre. Y hoy hemos celebrado la mesa del Señor y hemos visto cómo Cristo fue glorificado, se dio a sí mismo. Esa es la gloria del Señor, esa es la gloria para Jesucristo. Lo que para nosotros es una pérdida, una derrota, una ignominia, para Dios es la gloria de su Hijo Jesucristo, venciendo la muerte al tercer día, resucitando para nuestra justificación. Aleluya, Señor. Y dice el versículo 17: y daba testimonio la gente, y daba testimonio. Nosotros testificamos también que tú eres el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Padre, hasta aquí es lo que yo como hombre puedo hacer. Yo no puedo salvar a mis hijos, a mis parientes, a mis amigos, a los conocidos, a los que se están conectando o se conectarán a esta enseñanza. Pero tú, Espíritu Santo, sí puedes. Eres el único que puede mostrarles, revelarles la gravedad de sus pecados, Señor, como me lo revelaste a mí hace ya 40 años, Señor, en el piso de una casa vacía, Señor. Como pude ver, Señor, mi condición y tu santidad, Señor. Y fui destrozado, Señor, fui aniquilado por tu santidad. Y hasta el piso fui a caer, Señor. Por 2 horas no podía levantar la vista del suelo, Señor, llorando por mis pecados, Señor. Y eso no lo figuré yo, eso fue obra de tu Santo Espíritu, Señor. Era un mover tan fuerte, el cual te pido que hoy hagas lo mismo, Señor. Dios mío, cuando yo levanté mi vista, éramos muchos, por no decir todos, estábamos en el suelo llorando, naciendo de nuevo mis compañeros. Oh, aleluya, Señor, mis hermanos que tanto amo, los cuales el 90% hoy te están sirviendo en un ministerio como pastores, evangelistas, maestros. Oh, Señor, esto es glorioso, Señor, lo que tú hiciste dio fruto. El grano de trigo cayó en tierra, Señor, y murió. Por fin murió Gustavo, por fin murieron Rafael y todos mis amigos ahí, Señor. Y ahora son tus siervos, Señor amado. Ahora te servimos, Señor. Valió la pena, Señor. Gracias, sea hecha tu voluntad. Como el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado, glorificado sea tu santo nombre. Señor, reina en nosotros. Venga a nosotros tu reino. Te recibimos como el Rey, Señor. Y sea hecha solamente tu voluntad en mi vida, Señor. A partir de hoy, dile al Señor: se hará tu voluntad, Señor. A partir de hoy sea hecha tu voluntad. A partir de hoy al amanecer, si me das un nuevo día de vida, Señor, yo te preguntaré, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sea hecha tu voluntad, Señor. Como se hace en el cielo, así también en mi vida, Señor. Así también en esta tierra, Señor. Así también en mi casa. Así también en mi familia, Señor. Y en esta iglesia lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Dale un fuerte amén al Señor. ¡Aleluya!